los regímenes totalitarios viven de la mentira y convierten a la mentira en propaganda oficial. Eso pasó incluso con los nazis, que tenían como dogma que una mentira repetida 1000 veces terminaba convirtiéndose en verdad. Eso es lo que el gobierno venezolano está haciendo con este cuento del golpe, que además el supuesto golpe, del cual yo quisiera incluso no hablar más porque me está quitando demasiado tiempo del que yo requiero para llevarles a ustedes informaciones y privilegiadas, que es a lo que ustedes están acostumbrados con mi trabajo. Pero bueno, me quita tiempo explicar algunas cosas y desmontar algunas mentiras, y a lo mejor quizás esa es la idea del gobierno, de este tipo de gobiernos totalitarios, de lanzar mentiras para que los periodistas y los que trabajamos en la opinión, pues estemos todo el tiempo desmontándoles las mentiras a ellos y no llevándoles a ustedes informaciones como las que de todas maneras vamos a llevarles el día de hoy. Fíjense, vamos a pedirle a mi productor que coloque en pantalla la portada de Ciudad Caracas, que es un periódico oficialista, un panfleto oficialista. Vamos a verlo en pantalla. El número 1, Robert. Ahí tienen ustedes la pantalla, la portada de Ciudad Caracas. Dice: Patricia Poleo confiesa nexos de Borges y Capriles con los golpistas. Recordarán ustedes que en las palabras de Diosdado Cabello, entonces, por cierto, hoy tiene programa, vamos a ver con qué cuentos viene hoy, ¿no? El show de Diosdado. Mencionó a Borges como uno de los que estaría en complicidad con Antonio Ledesma y con María Corina Machado y con Leopoldo López para dar un golpe de Estado. O sea, poniendo en el mismo lugar a estos tres líderes que han demostrado valentía y que se han enfrentado al gobierno, tratando de equilibrar y de poner a Julio Borges en la misma balanza, como de generar confianza en los opositores de que Julio Borges sí es un opositor. Esta denuncia que ellos hacen en todos los medios oficialistas, porque no es nada más Ciudad Caracas, pues ellos han tratado de armarla de alguna manera para que se crea que Patricia Poleo, que hace revelaciones importantes, pues reveló que Julio Borges es un golpista. Vamos a ver un tuit de una persona que se hace llamar @saboteo. Ponme la lámina número 2. En ese tuit lo escribe la cuenta de Alberto Sandoval, dice: y apenas hoy es que varios se dan cuenta que Pati Poleo le hace favores al régimen. Pobre mujer que por 2 lochas se vende. Eso es lo que dice Alberto Sandoval. Vamos a ver su perfil, por favor. El perfil de Alberto Sandoval lo tienen ustedes ahí. Militante de Primero Justicia, que es el partido de Julio Borges. No es un chavista, es un militante de Primero Justicia. Se llama Alberto Sandoval y bien interesante el nombre de su cuenta, es Saboteo, ¿no? Ahí, desde que Diosdado Cabello habló del golpe y montó este cuento que ya se lo hemos desmontado en este programa, empezaron a rodar un programa que yo hice en el año 2014 y comenzaron a rodar el programa como que si yo lo acabara de hacer ahora en el 2015. Vamos a ver el Twitter donde una persona denuncia esta manipulación que está haciendo el gobierno. Vamos a verlo. Ahí dice: este es el video de Pati Poleo que intentan hacer creer que fue en el 2015. Aquí está el original del 2014. Ahí tienen ustedes, eso es un Twitter que envía la cuenta SOS Venezuela. ¿Por qué? Porque tanto Primero Justicia como el gobierno, aliados en esto como están aliados en otras cosas, se han dado la tarea de decir que esta denuncia yo la hice en el 2015, pero además están tergiversando el fondo de la denuncia. Si usted agarra su computadora y con el mouse usted busca YouTube y en el search, en el buscador de YouTube, usted coloca colaboracionistas y traidores, usted va a ver ese programa que ellos están diciendo que yo hice. Se llama, lo repito, Colaboracionistas y Traidores. Así se llama el programa que hice, cuyo contenido asumo y confirmo. Ahí tienen ustedes, esa fue una captura de pantalla que hicimos de YouTube. Cuando usted pone Colaboracionistas y Traidores, le va a aparecer
eso que usted ve en pantalla. Un programa entregado en dos partes. La primera fue el 31 de marzo del año pasado, es decir, hace casi un año. Y la segunda, el 1 de abril del 2014, que es esta que ustedes ven aquí. Ahí no hay mentiras porque YouTube no miente. El programa fue en el año 2014. ¿De qué se trató ese programa? En ese programa yo expliqué, estoy hablando de hace un año, cómo una organización que se estaba dando entre oficiales jóvenes de la Fuerza Armada para hacer un pronunciamiento institucional y constitucional fue intervenido por Julio Borges. ¿Cómo lo interviene Julio Borges? Julio Borges, y esto para resumirlo, ¿no? Para resumir de qué se trata el programa, pero yo los invito a que lo vean, que además tiene muchísimas visitas en YouTube. Julio Borges, a través de un coronel llamado, de apellido Rivero Lago, interviene esas reuniones de los oficiales jóvenes. Se mete en las reuniones de los oficiales jóvenes y Julio Borges delata a los oficiales que estaban haciendo esas reuniones preparando no un golpe de Estado, un pronunciamiento constitucional. Julio Borges vende a los oficiales y los oficiales son detenidos, unas casas son allanadas, otros oficiales tienen que esconderse. Estoy hablando, señores, repito, de hace un año. Eso hizo Julio Borges hace un año y Julio Borges ni siquiera fue mencionado en esta supuesta conspiración. Estos mismos oficiales de hace un año son los oficiales que nombran ahora en este supuesto golpe que se reedita un año después. Julio Borges sigue en libertad y no es mencionado. Ahora, Julio Borges comienza a ser mencionado por el gobierno, porque el gobierno le interesa, y eso lo vamos a hablar al final de este segmento, colocarlo. Estoy hablando de Julio Borges, no de Primero Justicia. Yo no he hablado de Capriles ni de Primero Justicia, estoy hablando específicamente de Julio Borges. Julio Borges es mencionado ahora en reiteradas oportunidades como que está aliado, cosa que además el ciudadano común lo sabe, con María Corina y Leopoldo López en esto de la salida y en dar un golpe y todas estas cosas que ha dicho Diosdado Cabello. No solamente la denuncia que yo hice acerca de la operación Jericó, así se llamaba la operación que vendió Julio Borges al gobierno, sino que recientemente, a mí me encanta cuando otros periodistas confirman lo que uno ha dicho, aunque sea hace un año, porque yo lo dije hace un año. Hay una columna en el Diario de las Américas, el Diario de las Américas que se edita aquí en la ciudad de Miami, y que fue también publicada en Run Runes, la columna de Nelson Bocaranda, que dice lo siguiente. Ponme la lámina del Diario de las Américas. Aquí está el periódico. Ponme a mí. Aquí está el periódico. Muéstrame a mí. Aquí está. Aquí está el periódico. Esta es la columna de la que hablo. Este es el periódico Diario Las Américas, que se edita aquí. Les voy a leer la parte nada más, porque si no vamos a estar todo el programa, que se refiere a Julio Borges. Dice lo siguiente: la última revelación contada en México por el expresidente Felipe Calderón viene a darle la razón a las últimas encuestas donde aparece como el líder más rechazado de las fuerzas democráticas, el dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, quien viene incrementando ese rechazo a medida que se conocen sus actitudes. Según el Mexicano, se refiere a Felipe Calderón, con todos sus colaboradores, estuvo a punto de no ir al encuentro en Caracas con sus colegas expresidentes Sebastián Piñera de Chile y Andrés Pastrana de Colombia en un foro de apoyo a la democracia venezolana y al líder opositor de Voluntad Popular, con casi un año preso en la prisión militar de Ramo Verde, Leopoldo López. Julio Borges llamó a Calderón, miren lo que denuncia esta columna que se llama Color de Hormiga. Julio Borges llamó a Calderón para sugerirle no ir a Caracas, pues ese encuentro estará sesgado hacia un solo sector opositor. La animadversión de Borges y Primero Justicia hacia López privaría sobre el interés nacional de los opositores venezolanos. Sigue la columna más abajo. Calderón entonces, Felipe Calderón, determinó ir solo por horas y no participar en las visitas a la cárcel donde está recluido López. Llegó de madrugada y se fue en menos de 24 horas. Borges insistió que ni él ni Enrique Capriles irían al encuentro para así dejar claro que era algo montado como campaña del dirigente preso. El ego de Borges, quien se erige como el factotum de acuerdos y desacuerdos, ya ha sido acusado en estos 3 lustros de negociar con el gobierno a través de quien fuera vicepresidente y es el gran pensador de los rojos del PCV, José Vicente Rangel.
Ahí tienen ustedes, y eso lo pueden buscar online, no lo dije yo. Lo último que hizo Julio Borges fue tratar de desmontar la visita de estos 3 expresidentes a Venezuela, que fue tan importante además para que internacionalmente se conociera lo que está pasando en Venezuela. O sea, Julio Borges no puede estar montado en un golpe de Estado. A Julio Borges no le conviene la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Julio Borges lo que hizo, y lo repito aquí, y ya lo dije hace un año en un programa, Julio Borges lo que hizo fue intervenir infiltrar unas reuniones de militares que estaban decidiendo cómo pronunciarse por su descontento con lo que estaba pasando en Venezuela. Eso fue lo que hizo Julio Borges. No es golpista, es un infiltrado del gobierno en este tipo de movimientos. Fue un infiltrado. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno con estas denuncias? Tratar de equiparar, vamos a ver la última lámina, por favor Roberto, tratar de equiparar la credibilidad y la popularidad que tiene Ledesma, López y Machado, Antonio Ledesma, Leopoldo López y Machado, con Julio Borges. Pero eso realmente es un poquito complicado, porque ya todos conocemos la forma de conducirse de Julio Borges. Y hasta aquí lo dejo, porque no voy a seguir dando explicaciones ni haciendo dibujitos para que entiendan cuál es la situación en este caso. Y hoy es 18 de febrero, se cumple un año de la prisión de Leopoldo López. Hoy es miércoles de ceniza, además, y hoy vestimos de blanco, pidiendo de forma pacífica la libertad de Leopoldo López. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a estar conversando con la senadora uribista Paola Holguín. Aquí vamos a hacer revelaciones importantes con Paola aquí en el estudio. Con Patricia Poleo. Porque tengo mucho que hablar con esta invitada y no quiero que se me vayan los minutos. Es la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, partido del presidente Álvaro Uribe. Gracias por estar aquí, además colega periodista, así que vamos a gozar mucho este programa porque aquí lo que hay es información. Gracias, Paola. Muchas gracias, Patricia, y un saludo a todos los televidentes. Bueno, que te están viendo en el mundo entero, porque además vía online nos ven en todas partes. Tú eres y te tuteo porque somos colegas, ¿no? Y eres sumamente joven. Eres una persona bien querida en Colombia. Yo te sigo en las redes sociales y veo el cariño que te tiene la gente. Y yo he dicho, si alguna colombiana va a ser presidenta, esa va a ser Paola Holguín. A lo mejor dentro de unos años vamos a estar mostrando este programa cuando Paola sea presidenta de Colombia. No, gracias Patricia por tu generosidad infinita. Gracias por lo que haces por Venezuela y lo que haces por la democracia en América Latina. Porque es un problema de la región, Paola, y eso es lo que no terminamos de entender. Para poder hacerle algunas preguntas que ustedes quisieran hacerle a Paola, puse en mi cuenta de Twitter el día de hoy: ¿qué opinas de las negociaciones entre la FARC y el gobierno colombiano? Envíale tus preguntas a la senadora Paola Holguín, su Twitter es @Paola Holguín. Vamos a leer algunas de las preguntas, vamos a ponerlas en pantalla si es posible. Nora Ramos pregunta: ¿qué se traerá entre manos esta gente? Esa es la pregunta. Bueno, hay varias cosas. El Centro Democrático ha planteado varias inquietudes frente al actual proceso de paz. La primera es por qué el gobierno se sentó a negociar con una organización terrorista y narcotraficante sin exigir primero un cese de toda actividad criminal. Tengo que contarle a los televidentes, Patricia, con dolor, que este proceso lleva un poco más de 2 años y durante este tiempo las FARC ha cometido más de 800 actos de terrorismo, ha asesinado y herido más de 1.400 soldados y policías, ha herido y asesinado más de 400 civiles y ha secuestrado a 72 personas. Esto es un reporte muy ordenado que el presidente Uribe ha denominado el Farcómetro y que me ayuda a llevar todo el equipo liderado, en este caso por Camilo Guzmán. Nosotros hemos visto cómo las FARC siempre han usado los procesos de paz como una estrategia de guerra. Y esta no es la excepción. En este proceso las FARC ha incrementado el reclutamiento de menores, la compra de armas, el tráfico de droga. Es increíble ver, por ejemplo, cómo en una región como el Catatumbo en Colombia se han multiplicado los cultivos ilícitos por un tema, y es las FARC forzando a los campesinos. Otra objeción que tenemos: este es un proceso donde a las FARC se les ha prometido impunidad. Las FARC ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a pagar un solo día de cárcel. Eso es preocupante porque eso rompe el bloque de constitucionalidad, los compromisos que el país hizo con la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, y además porque un proceso
que busque la paz tiene que tener equilibrio entre paz y justicia. Y justicia, definitivamente. Claro. No puede haber paz si eso no pasa por la justicia. Un proceso donde se le dé impunidad a quienes han cometido delitos atroces y delitos de lesa humanidad no es un proceso que pueda traer paz. Otra objeción, la participación en justicia de estos criminales. La Constitución en Colombia dice claramente, pueden participar en política quienes hayan cometido delitos políticos, no quien haya cometido cualquier tipo de delito aduciendo razones políticas. Las FARC ha secuestrado, ha asesinado, ha traficado droga, ha puesto bomba, ha reclutado menores, ha desplazado forzosamente a miles y miles de colombianos. Ellos no deberían poder hacer política, no deberían poder participar en política. Pasó esto, Paula, por un proceso de referéndum para que el pueblo colombiano opinara si quería que a esta gente se le diera tanta inmunidad. No, hasta ahora lo que pasó es simplemente que el presidente Juan Manuel Santos anunció el proceso, lo anunció además después de que el presidente Uribe evidenció que había un proceso. Inicialmente lo negó, pero luego reconoció que estaban sentados en La Habana con las FARC. Lo que ha dicho siempre el gobierno y las FARC es que luego lo que se acuerde se va a someter a un referendo. No, a un referendo no, a cualquier mecanismo de refrendación popular. El gobierno ha hablado de referendo, las FARC ha dicho Asamblea Nacional Constituyente, pero últimamente a través del fiscal lo que se ha dicho es que no es necesario refrendarlo. ¿Cuál es la preocupación? Que gran parte de lo que se está negociando no tiene nada que ver con lo que plantea la Constitución y las leyes colombianas. ¿Pero va contra la Constitución? Totalmente, totalmente contra la Constitución. Hay que cambiar la Constitución para aprobar esto, ¿no? Exactamente. ¿Qué le preocupa a uno? Que el gobierno termine con una salida fácil. Un referendo en octubre, que son las elecciones locales, preguntando si usted quiere la paz. Pero todo el mundo quiere la paz. 47 millones la anhelamos, trabajamos todos los días por esa paz. En Colombia los únicos que no quieren la paz son las FARC y los demás criminales. Entonces la gente seguramente lo va a votar mayoritariamente sí, y ese sería el paso para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente como sucedió en los 90 con el M-19. Esto para nosotros es muy preocupante lo que se ha dado a conocer de los preacuerdos. Ellos siempre han dicho nada está acordado hasta que todo esté acordado, pero lo que hasta hoy sabemos los colombianos es muy delicado y nos está planteando. ¿Hay control sobre esas conversaciones o las conversaciones son a espaldas de los medios, a espaldas de ustedes, que son el partido de oposición en este caso? Bueno, el contenido de lo que ahí se habla. ¿Hay control sobre eso? El problema es que este proceso es un proceso con mucho show mediático. Exacto. Por parte de las FARC. Pero ahí invitaron a la Miss Universo. Que no, y además todo el tiempo están haciendo noticiero desde La Habana, todo el tiempo hacen declaraciones, terroristas posando de políticos. Sin embargo, los colombianos no tenemos certeza ni claridad sobre lo que se negocia. Ellos, de manera conjunta, el gobierno y las FARC han sacado algunos comunicados y algunos puntos que ellos denominan preacuerdo. Lo peor es que es muy grave ese preacuerdo, porque finalmente ahí lo que se evidencia es que este proceso va a ser el mayor lavado de activos de la historia de Colombia, que lo que va a terminar haciendo es legalizando el negocio del narcotráfico, y adicionalmente en ningún lugar hablan de cómo va a pagar las FARC por los crímenes que ha cometido, y sí les están dando mucho poder para que interfieran en el modelo social, político y económico. Entonces termina siendo una paradoja. Durante 60 años los colombianos hemos aguantado el ataque permanente de las FARC, las bombas, los asesinatos, los secuestros, los desplazamientos. Resistimos porque no queremos su modelo y hoy en La Habana les están entregando la posibilidad de imponerle ese modelo al pueblo colombiano. Y en La Habana, fíjate, hay muchas preguntas que se repite mucho, ya la respondiste. Juan Carrullo dice, ¿puede haber paz con impunidad? Los crímenes de la FARC quedarán impunes. ¿Qué pasa con esas familias que quedaron diezmadas, las que están fuera de Colombia, que se tuvieron que ir por las amenazas? ¿Qué va a pasar con esa gente? Es lo mismo que está pasando en Cuba, con el cubano que tiene mucho dolor y no quiere que simplemente se pase la página y punto y se olvide todo, ¿no? Hay una cosa clara y es, uno, hoy la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma prohíbe que se dé amnistía o indulto a los delitos de lesa humanidad. Es imposible uno pretender que se dio un proceso sin justicia. Nosotros hemos dicho, muchos, que se rasgaban las vestiduras con el proceso que hicimos durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
nosotros desmovilizamos más o menos 35.000 mal llamados paramilitares y más de 18.000 guerrilleros. Y en ese proceso se pusieron unas penas mínimas de 8 años. Uno quisiera la condena que se merece, pero en aras de la paz se sacrifica un poco de justicia, pero nunca impunidad. La gente decía, mucha gente decía, eso es muy blandito. Yo le pregunto a los colombianos, las FARC y los paramilitares son igual de asesinos, son igual de narcotraficantes. Lo mínimo que esperaría el pueblo colombiano es que los miembros de las FARC paguen unas penas mínimas como los miembros de los mal llamados paramilitares y además que si incumplen sean extraditados como fueron extraditados a Estados Unidos los paramilitares. Eso es con los paramilitares sí se hizo justicia. Así es. Y la diferencia, la verdad es que yo no la entiendo. Hay una pregunta que es mía, no es de los tuiteros, y es que yo sí quisiera saber en qué momento Santos cambió de rumbo. Me están mandando a corte, pero yo quiero que me la respondas ahora. Dame un segundito más, porque yo quiero que tú me digas en qué momento Santos se salió de la vía. Yo a veces pienso que él no se salió de la vía, sino que nos engañó. Fue un caballo de Troya que nos engañó a todos. Como el que acabas de anunciar. Ojo con los caballos de Troya. Exactamente. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a seguir conversando con la senadora Paola Holguín, que además vino hoy vestida de blanco. En solidaridad con Leopoldo López, con todos los presos políticos y con el hermano pueblo venezolano. Así es, gracias por eso en nombre del país que está luchando por la libertad. Vamos a un corte, ya regresamos con Paola Holguín. Ajá, en esta parte del programa agárrate en serio, agárrate porque aquí yo voy a mostrar unas pruebas que no han salido nunca a la luz pública, unas pruebas que demuestran cómo el gobierno venezolano le ha dado todo el apoyo a la FARC. Y antes de mostrar las pruebas, y se las voy a entregar además a la senadora oficialmente, yo me pregunto, porque además la lógica me lo dice, que al lavarle la cara y darle inmunidad a estos criminales, también se le está dando la inmunidad a los cómplices, en este caso el gobierno de Venezuela. Sí, nosotros durante el gobierno del expresidente Uribe hicimos muchas denuncias sobre presencia de las FARC en Venezuela. De hecho, en algún momento en el 2010, antes de salir, teníamos calculados 1.500 guerrilleros de las FARC en unos 28 campamentos. Entregamos coordenadas. Los computadores del extinto Raúl Reyes, guerrillero y parte del secretariado de las FARC, evidenciaban la relación de algunos miembros del gobierno venezolano con las FARC. Esto es muy grave, porque finalmente quien es cómplice del terrorismo termina padeciéndolo. Mire, uno en esto, uno no puede tener esa complicidad porque el terrorismo no tiene límites ni éticos ni fronterizos. Y quien hoy les da albergue, quien hoy los protege, termina siendo su víctima también. Bueno, que está haciendo el pueblo de Venezuela está siendo víctima de la guerrilla. Ahora, yo también me pregunto, tantas investigaciones que hay aquí en Estados Unidos, en la DEA, pruebas que tienen de que el narcoestado, es decir, los funcionarios del gobierno, sobre todo altos jefes militares que han traficado con droga en Venezuela, que han facilitado el pase de la droga por el país, eso es en combinación con la guerrilla colombiana. Entonces, ¿Colombia aceptará entonces que se le dé inmunidad Estados Unidos aceptará que se le dé inmunidad a quienes de forma probada han traficado con la droga que llega a Estados Unidos? Esa es una pregunta y un llamado que nosotros hacemos al pueblo americano y a su gobierno, que ha sido un gobierno siempre aliado de la democracia y de países como el nuestro en América Latina. Hoy está pretendiendo el gobierno colombiano que el narcotráfico se convierta en un delito conexo al delito político. Ojo con eso. Y hay pruebas de nexos de las FARC con el cartel de Sinaloa en México. Hay pruebas del nexo de las FARC con Hezbollah. ¿Con ETA? Con ETA, con miembros del gobierno venezolano. Mire, cuando uno analiza las trazas aéreas del tráfico de droga en Colombia, se da cuenta cómo se han multiplicado por Venezuela en los últimos años. Esta es una preocupación latente y está ahí. Y yo creo que en eso es importante que prendamos todos los países las alarmas. Ya iba a tomar agua y no me dejaste. Vamos a mostrarle este caso a la senadora Paola Holguín y al mundo entero. Porque este fue un caso, y eso ahí tengo que hacerles como una breve explicación, de que organismos de inteligencia colombianos lo
detectaron en Venezuela y periodistas de investigación de Venezuela y de Colombia se montaron en el caso, como decimos en la jerga periodística, se montaron en el caso de investigar. Se trató, esto fue en el año 2008, estaba el presidente Uribe en el poder, y se detectó que había un guerrillero importante alojado, siendo tratado en una clínica en Táchira, en el estado Táchira, en Venezuela. Colombia como gobierno le pidió pruebas a Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez en este caso, de que esta persona que estaba en esta clínica no era el guerrillero que estaba solicitado por las autoridades colombianas. Bueno, Venezuela mandó unas huellas, nunca permitió Venezuela, me refiero al gobierno, nunca permitió el acceso de periodistas que estuvieron reseñando, tanto colombianos como venezolanos, que estuvieron reseñando durante muchísimos meses lo que estaba pasando en la clínica, y nunca les dieron acceso, pero los periodistas, por supuesto, por ejemplo, Nelson Bocaranda, que es un excelente periodista de investigación, NTN 24, Canal de Colombia, con las fuentes que manejaban, pues detectaron que el que estaba siendo tratado en esa clínica era efectivamente un guerrillero solicitado por Colombia. Vamos a ver algunas láminas que prueban que sí era el guerrillero que estaba solicitado por Colombia, lo que hasta ahora no se ha podido probar. Vamos a ver rápidamente la lámina número 1, para que ustedes vean por encima, porque no es la más importante, y se me va a ir el tiempo en esto, que es la del CICPC, es decir, la policía científica que llega al lugar porque es solicitada por el tipo de accidente que había tenido la persona que estaba recluida, que tenía la cara desfigurada por la explosión, se supone que de una granada. Está completo, esa parte del expediente está completa y se lo voy a entregar a la senadora. Vamos a ver la lámina número 9, por favor, Roberto. Vamos a poner la lámina número 9. Ahí ven ustedes a Freddy Martínez Mendoza, que los propios efectivos militares que trabajaron en este caso le pusieron el nombre de Calamar, porque si ustedes ven la herida que tiene en la boca, parece que fuera un calamar. A este señor colombiano de 35 años lo llevó a una clínica en Barinas. Primero lo llevaron a una clínica en Barinas. El sujeto que aparece en la lámina número 10, vamos a verlo. La lámina número 10, un sujeto de nombre Garay Calderón Luis Antonio. Este sujeto llevó al herido a la clínica. Vamos a ver rápidamente la lámina número 11, que es un informe confidencial, y nosotros lo tenemos en nuestras manos, hecho por la Dirección General de Inteligencia Militar, la base de inteligencia militar número 5. Después de que este sujeto fue llevado a la clínica en Barinas, de Barinas lo trasladan a la clínica en Táchira. Y el informe dice lo siguiente, esto es muy importante y muy grave. Se logró conocer durante entrevista informal al ciudadano José Antonio Ortiz Barrera, que es el que lleva a el guerrillero, que su nombre de combate es Jaime y que pertenece al frente número 45 de la FARC, donde su comandante es Rafael. Asimismo manifestó que había sido contactado vía telefónica por el jefe de finanzas, Diomer, del referido frente el día domingo 2 de marzo del 2008 para efectuar un traslado de un combatiente que se encontraba herido, conocido como Lucas. Nos pusimos de acuerdo y el día martes 4 de marzo del 2008, lo trasladé desde la población del Nula hasta la clínica La Colonia, ubicada en Rubio, estado Táchira, donde lo estaba esperando un doctor que se llama Ciro, quien me recibió y le dio el ingreso a la clínica el día miércoles 5 en horas de la madrugada. De igual manera manifestó que le hicieron entrega de 15 millones de pesos, los cuales fueron cambiados por intermedio de una ciudadana de nombre Marjorie, que tiene un contacto en Banfoandes en Barinas. Banfoandes es del gobierno, que serían utilizados para gastos médicos y de traslado, ya que el pago de la clínica sería cancelado posteriormente al doctor Ciro, que era el contacto para recibir a Lucas en la clínica. De igual manera relató que no eran comandantes ni duros de ese frente, que solo eran combatientes y que no lo habían trasladado a otras poblaciones más cercanas porque durante el desplazamiento del referido frente ya no poseían contactos confiables en esos lugares. Esa es el primer informe confidencial. Vamos a ver el segundo, que es la lámina número 12.
Dice, apreciación, que es lo que hacen los efectivos militares con estas investigaciones. Según los datos aportados por el referido ciudadano, no se puede asegurar que el mismo pertenezca a la FARC. Respetuosamente se recomienda efectuar las respectivas coordinaciones para constatar la veracidad de los mismos. Miren esta perlita, el siguiente párrafo lo que dice. Puede ser que el prenombrado ciudadano haya aportado esta información para tratar de ganar ciertos beneficios motivados a las negociaciones que actualmente adelanta el gobierno venezolano en los intercambios humanitarios. Es decir, el efectivo militar, el efectivo de la Dirección de Inteligencia Militar que hizo este informe, puso como consideración que a lo mejor estaban mintiendo para que les dieran beneficios. A lo mejor dijeron que eran guerrilleros para que los beneficiaran. Vamos a ver las láminas que tenemos, las imágenes que tenemos aquí, porque además tenemos un video que se lo vamos a hacer llegar a la senadora y además lo vamos a transmitir aquí la semana que viene. Vamos a ver las imágenes que tenemos ahí, la número 13, vamos a verlas una detrás de otra. Ahí tienen ustedes a un efectivo de la Guardia Nacional Venezolana conversando con el guerrillero. Ahí ven ustedes las imágenes, están las fotos y fácil de identificar a los efectivos militares venezolanos que están ahí. Vamos a ver la número 14, que es la entrada del Centro Médico La Colonia, que era el sitio que estaba siendo rodeado permanentemente por periodistas y nunca permitieron el acceso. La siguiente imagen es una funcionaria tomándole las huellas a la persona que llevó que se identificó como guerrillero y que llevó al herido. La número 16. Yo quiero que los venezolanos vean cómo atendieron a este guerrillero. Ahí está siendo atendido como un príncipe en la clínica en San Cristóbal. Y la imagen número 17, que se ve mejor el rostro de esta persona, que dicho sea de paso, Paola, nunca fue entregado a las autoridades colombianas. Fue protegido hasta el final. Nunca se le dio respuesta a Colombia y eso fue en el gobierno de Álvaro Uribe. Ahí están las pruebas de que sí era un guerrillero. Muchas gracias, pues nosotros nos llevaremos esas Aquí pruebas. está el informe. Lamentablemente uno lo que ve es que a pesar de las permanentes denuncias, en el gobierno venezolano siempre se ha protegido a las FARC. Se convirtió en un santuario para esta organización narcoterrorista. Nosotros durante el gobierno todo el tiempo hicimos las denuncias pertinentes. A uno le da dolor porque vuelvo y digo, hay un compromiso de las Naciones Unidas, de las naciones que pertenecemos a la OEA, frente al tema del terrorismo, a no albergar terroristas, a no permitir que financiamiento, apología. Sin embargo, uno ve que sucedió todo el tiempo. Nosotros hacíamos denuncias, pero era poco lo que se hacía. De hecho, se ha denunciado la presencia de muchos jefes de las FARC en Venezuela, el propio Timochenko. Una de las preguntas de un tuitero es que ¿por qué Timochenko está en Venezuela si las conversaciones se están dando en La Habana? Bueno, Timochenko se pasea libremente entre Venezuela, Nicaragua, Cuba. Angustias que surgen. ¿Cómo pueden pasearse terroristas de las FARC que tienen circular roja de Interpol por todo el mundo? Pasaporte venezolano y otros nombres. Así lo hacen. Entonces, esos son temas sobre los que hay que poner el dedo en la llaga, a la comunidad internacional, porque lo que pasa es muy grave. Mire, no hay ninguna diferencia entre los crímenes de las FARC y organizaciones terroristas como ISIS. Es lo mismo, ponen bombas, reclutan niños, secuestran, desplazan, trafican drogas, trafican armas. Entonces uno tiene que hacer un llamado para que se actúe seriamente frente a esta organización. Verlos ahora sentados en el Congreso, en el Senado, en Colombia, siendo gobernadores, pueden llegar a la presidencia de la República. Uno de estos puede ser presidente de la República. Esa es una dolorosa realidad en nuestro país, y es que como está planteada la negociación hoy, si ellos no son juzgados y condenados por sus delitos, seguramente van a participar en política y podrían llegar a ocupar esos cargos. Además, porque tendrían una facilidad, y es hacer política con fusil, que eso atenta contra la democracia, atenta contra la institucionalidad. Patricia, hay que decirle a todos los televidentes. El Estado colombiano han dicho que no va a haber entrega sino dejación de armas. Eso finalmente ¿en qué se traduce? En una paz armada que va a atentar contra la institucionalidad, que va a debilitar la democracia. De hecho, hoy, sin firmarse ningún acuerdo,
uno ve cómo el riesgo país, porque la economía ha estado cayendo y una de las causas, hay muchas, pero es también la zozobra que genera lo que pueda terminar desencadenando el proceso que se está llevando a cabo en La Habana, que es una especie de, ¿cómo dirán aquí? Un dulce envenenado, un confite envenenado, porque la palabra paz, pues es un anhelo nacional, todos los colombianos la queremos, pero tal como se está planteando en La Habana, esto no va a ser un proceso de paz, esto lo que va a traer es mucha más violencia al país, porque aquí lo que se está haciendo es entregándole el poder a una organización terrorista, entregándole a esa organización terrorista la potestad para generar un nuevo modelo político, social y económico para una nación. Paola, ¿cómo está la situación de la prensa? ¿Cuál es la posición de la prensa colombiana con respecto a esto? Bueno, necesitamos más Patricias Poleos. Te voy a decir la verdad de lo que está pasando hoy. Lamentablemente en Colombia hoy los medios de comunicación están cooptados por presión directa del gobierno o de la pauta publicitaria. O sea, que es una autocensura lo que hay. Así es, quedan pocos autocensura, censura. que es de las peores, pero también hay llamados desde la Casa de Nariño a presionar la prensa y a pedir que saquen de los medios a periodistas. Otra angustia que uno deja a la comunidad internacional, ante la violación sistemática a la libertad de prensa en Colombia, hay silencio absoluto. Hay silencio absoluto. Pero los periodistas colombianos denuncian, ¿están contra eso o no? Bueno, o se mantienen pasivos. Algunos han empezado a denunciar y a hablar sobre lo que está pasando y la presión indebida del gobierno en los medios de comunicación. Hay otros que hacen una tarea muy valerosa, el exministro Fernando Londoño, sí, un periodista imparcial como Hassan Nazar. Pero en general, nosotros hoy lo que estamos viendo es una prensa que por presión del gobierno termina convirtiéndose simplemente en una especie de agencia de publicidad de la Casa de Nariño. Y eso no favorece la democracia. Mire, la censura a la prensa, finalmente la salud de la prensa habla de la salud de la democracia de las naciones. Definitivamente. Y en Colombia hoy hay ya síntomas muy delicados de lo que está pasando con la libertad de prensa. No quiero que termine esta entrevista sin preguntarte la situación de María del Pilar Hurtado, funcionaria del gobierno de Uribe, que estuvo asilada en Panamá, y Panamá le retiró el asilo y ella voluntariamente se entregó a las autoridades colombianas. ¿Cuál es su situación? Varios puntos. Primero, María del Pilar Hurtado llegó al gobierno después de trabajar en otros gobiernos. Una gran profesional, una mujer transparente. Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe estuvo en varios cargos y terminó como directora del DAS por su trayectoria y su honorabilidad. María del Pilar estaba asilada. La presión del gobierno colombiano frente al gobierno panameño, que quisiera uno esa presión frente a los terroristas de las FARC, no frente a honorables profesionales, llevó a que le retiraran la protección que tenía, que además es legítima. Llega a Colombia y se la llevan para el búnker de la Fiscalía. Preocupaciones. El vicefiscal de la Nación, Perdomo, directamente en los micrófonos de los medios de comunicación, empieza a ofrecerle prebendas a María del Pilar a cambio de ciertos testimonios. ¿Por qué nos preocupa? Primero, porque nunca se dieron órdenes de cometer delitos desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. María del Pilar cumplió una función constitucional de una agencia de inteligencia del Estado bajo el marco legal que hay en Colombia. ¿Hay independencia del Poder Judicial en Colombia? O sea, ¿ella va a ser juzgada de verdad según la ley, según la verdad o políticamente? Mire, nosotros hoy tenemos una dificultad y es que estamos viendo sectores de la justicia colombiana politizados y parcializados, persiguiendo a los opositores. No es gratuito ver las declaraciones del fiscal general de la Nación y del vicefiscal. Cuando vuelvo al caso de María del Pilar, el vicefiscal, este caso lo tiene la Corte Suprema de Justicia. Ya se llevó a cabo el proceso, ya simplemente tendrían que decir cuál fue la decisión. En eso no tiene ninguna injerencia el fiscal. Sin embargo, desde la Fiscalía estaban ofreciendo casa por cárcel, rebaja de penas, a cambio de ciertos testimonios. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿qué garantía hay con una justicia así? ¿Qué garantía hay cuando además se filtran pruebas? En casos como el del doctor Oscar Iván Zuluaga, que es el presidente de nuestro partido. Sí.
Y que además sacó casi el 50% en la última claro. elección presidencial. También muy cuestionada esa elección por lo que se hizo desde el gobierno. Entonces, recibe presiones permanentes de la Fiscalía, se le vulnera el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, las citaciones se las hacen a través de medios de comunicación. Entonces, nosotros en una situación de esta que hemos dicho, hemos solicitado a la comunidad internacional que por favor se pongan al frente de muchos procesos que hoy se están viviendo en Colombia, porque estamos viendo en riesgo el Estado de Derecho por la injerencia indebida de la justicia. Digamos que más que injerencia indebida es por la politización de la justicia. Bueno, se me acabó el tiempo. Paola, tenemos que hacer otro programa para que me hables para que me digas por qué es tan malo, por qué no quiere a Maduro, por qué lo quiere tumbar, lo quiere matar, por qué mató a Robert Serra. Todas esas cosas se me quedaron sin preguntártelo, pero bueno. Hay que preguntarle a Maduro más bien ¿Cuál de es la dónde fijación? saca esos cuentos tan absurdos. Y una cosa sí le puedo decir, Patricia, ¿sabe cuál es la enfermedad del presidente Uribe? Un amor infinito por el pueblo venezolano, un amor infinito por la democracia y por la lucha de las libertades en América Latina. Esa le tengo que confesar que sí es la enfermedad del expresidente. Eso sí es una enfermedad. Gracias, Paola Holguín, senadora colombiana. Bueno, trataremos de tenerla en otra oportunidad para desarrollar más estos temas. Vamos a un corte al regreso, vámonos a Venezuela. Hoy se cumple un año de cárcel de Leopoldo López. Ya regresamos.